Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver hoy un final de biofísica del CBC, Cátedra Sisale, un final que se tomó en el mes de julio del 2021 de este año. Si comenzamos por la pregunta número 1, me pide seleccionar la respuesta correcta y dice que un piano de 10 kilogramos se encuentra a 20 metros de altura. El mismo cuelga de una soga y desciende lentamente a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Unos 10 segundos antes de llegar al piso comienza a disminuir su velocidad hasta que se detiene al llegar al suelo. ¿Qué valor posee la fuerza constante que la soga le hace al piano para que éste descienda lentamente en los últimos 10 segundos e indique sentido de la tensión y aceleración? Bueno, a ver, vamos a hacer un esquema con el piano. Tenemos el piano, bien, y vamos a marcar las fuerzas que intervienen en el movimiento del piano que está descendiendo, así que vamos a marcar primero el sentido del movimiento. El piano desciende, o sea, se mueve hacia abajo, y las fuerzas que determinan el movimiento del piano, que va a ser desacelerado porque dice que va frenando, son el propio peso del piano dirigido hacia abajo y la tensión en la cuerda dirigida hacia arriba. Como es un movimiento desacelerado, el módulo de la tensión va a ser menor que el módulo de la fuerza peso. Así que tenemos tensión dirigida hacia arriba y el peso del piano dirigido hacia abajo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar la aceleración. Vamos a averiguar la aceleración, ya que sabemos que tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y termina detenido, la velocidad final nula, y tarda 10 segundos en producir ese cambio de velocidad. O sea que velocidad final 0, velocidad inicial 10 metros sobre segundos, dividido un tiempo de 10 segundos. Tenemos una aceleración de menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Bueno, y esa aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Y esto va a ser M por A. Las fuerzas, ¿cuáles van a ser? El peso lo tomo positivo porque va en el sentido del movimiento, menos la tensión, que la colocamos negativa porque tiene sentido opuesto al movimiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Así que el peso menos M por A es igual a la tensión. El peso es la masa por la gravedad menos la masa por la aceleración, y eso nos va a dar la tensión. Bueno, la masa es de 10 kilogramos y me dice que usemos como valor de la aceleración gravitatoria 9,8 metros sobre segundos cuadrados, menos 10 kilogramos por menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Y esto nos da una tensión, si hacemos los cálculos, de 108 newton. Esa va a ser nuestra tensión. Bueno, ¿y hacia dónde está dirigida? Bueno, ya lo marcamos en el esquema, hacia arriba. ¿Y hacia dónde está dirigida la aceleración? Como es un movimiento desacelerado, va a tener sentido contrario al sentido del vector velocidad. Por lo tanto, la aceleración también está dirigida hacia arriba. Así que leemos las opciones. La primera, que es la que el que resolvió el examen marcó como correcta, dice a 108 newton, el valor de la tensión es correcto, y la tensión sentido hacia arriba, pero aceleración dice sentido hacia el suelo. Por lo tanto, esta en realidad era incorrecta. La segunda dice 108 newton, tensión sentido hacia arriba y aceleración sentido hacia arriba. Eso es correcto, es lo que acabamos de decir, así que esta es la opción que vamos a marcar como la correcta. Las otras ya vemos el valor de la tensión, 88, y eso es incorrecto. Así que descartamos todas las demás, además solamente una era correcta. Pasamos ahora a la pregunta número 2. Bueno, la pregunta 2 dice, seleccione la opción correcta también, un multiple choice. Un sonido produce un nivel de sensación auditiva de 60 decibeles.
determina el nivel de sensación auditiva si se duplica la intensidad del sonido anterior, me da que la intensidad umbral de audición es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. El resultado correcto puede estar aproximado. Bien, entonces vamos a poner que, bueno, la ecuación para averiguar el nivel de sensación sonora, de sensación auditiva, es B igual a 10 por el logaritmo decimal de la intensidad del sonido, ¿sí? Y sobre I sub 0, que es la intensidad umbral. Bueno, entonces, si nosotros pasamos el 10 dividiendo, me queda B sobre 10, me queda acá el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Bueno, y ahora, aplicando la definición de logaritmos, como este es un logaritmo decimal, 10 elevado a el nivel de intensidad sonora dividido 10 va a ser igual a la intensidad sobre I sub 0. Por lo tanto, acá tenemos cómo averiguar la intensidad inicial, que va a ser igual a I sub 0 por 10 a la B sobre 10. Bueno, I sub 0 la conozco, es 1 por 10 a la menos 12, y acá sería 10 a la 60 dividido 10. Bueno, sería 10 a la menos 12 por 10 a la sexta, esto me da 10 a la menos 6, ¿sí? Bueno, la nueva intensidad, ¿sí? Ahora va a ser el doble. Vamos a poner que I' va a ser igual al doble de I, o sea, 2 por 10 a la menos 6. Entonces, B' va a ser igual a 10 por el logaritmo de I' dividido la intensidad umbral, o sea que va a ser igual a 10 por el logaritmo de 2 por 10 a la menos 6, no pongo las unidades porque se van a simplificar, sobre 1 por 10 a la menos 12. Y esto nos da aproximadamente 63 decibeles. Por lo cual la respuesta que habían marcado es incorrecta y la opción correcta es la A, 63 decibeles. Pasamos ahora a la pregunta número 3. El 3 dice, la presión hidrostática que soporta un buzo es de 100.450 pascales y la presión absoluta de 201.750 pascales. Bueno, ¿a qué profundidad en metros un buzo experimenta una presión hidrostática igual al doble de la presión atmosférica a nivel del mar? Bueno, en realidad es un problema demasiado fácil. Nosotros sabemos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria multiplicada por la profundidad. Esa es la hidrostática. Y me pide la hidrostática, y esto tiene que ser igual al doble de la presión atmosférica a nivel del mar, la normal. La densidad del agua de mar es 1,025 gramos sobre mililitros, pero como voy a trabajar en el sistema internacional, lo voy a convertir en kilogramos sobre metro cúbico, para lo cual lo multiplico por 1000, y entonces voy a tener 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, me dice en el problema que tengo que usar la aceleración gravitatoria como 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y la profundidad es lo que tengo que averiguar, y esto va a ser el doble de 101.300 pascales, que es la presión atmosférica normal a nivel del mar, así que la profundidad
va a ser igual a 202.600 pascales dividido por 1025 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos da exactamente 20 metros. Y ahí termina el problema, esa es la respuesta que tenemos que dar. Creo que tenemos que anotar solamente el resultado, sin unidades, sin nada. Bueno, 20. Pasamos a la pregunta número 4. Bueno, se trata de otro problema muy fácil. Dice, seleccione la opción correcta, indique cuál es la presión total de una mezcla conformada por 6,7 moles de hidrógeno y 3,3 moles de oxígeno. La misma se encuentra en un recipiente de 300 litros a 273 grados Kelvin. El resultado correcto puede estar aproximado. Bueno, vamos a ver. Esto nos va a dar, primero vamos a averiguar el número total de moles. El número total de moles es 3,3 por parte del hidrógeno y 6,7 por parte, al revés, 6,7 de hidrógeno y 3,3 moles de oxígeno. O sea que tengo en total 10 moles. Bueno, utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales, presión por volumen, número de moles por la constante R por T, me la dan ahí como dato, y entonces acá tengo que la presión es número de moles por la constante por la temperatura absoluta, es decir, medida en grados Kelvin, y dividido todo por el volumen. El número de moles es 10. Tengo 10 moles por 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, por la temperatura de 2,73 Kelvin, y todo esto dividido un volumen de 300 litros. Hacemos el cálculo, acá se simplifican las unidades, o sea, se van los moles, se van los litros, se van los grados Kelvin, y me queda solamente la unidad de volumen, y sería 0,7462 atmósferas, redondeando a 2 decimales, nos va a quedar aproximadamente 0,75 atmósferas. Bueno, y esta sí, el que resolvió el examen había marcado la correcta, sería la opción A. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, el problema que sigue es un problema de electrostática sobre fuerzas y cargas eléctricas. Dice que dos cargas eléctricas en el vacío están alineadas, ubicándose Q1, que vale 6 microcoulomb y es positiva, se ubica en el origen, y Q2 vale lo mismo y se ubica a 6 centímetros a la derecha. Hallar el valor absoluto de la fuerza resultante sobre un electrón ubicado 3 centímetros a la izquierda de Q1. El resultado correcto puede estar aproximado. Vamos a hacer un esquema. Tenemos una distancia primero de 6 centímetros y vamos a colocar una carga positiva, que sería Q1 a la izquierda, en el origen. Esta sería Q1, que es positiva, y acá tengo Q2, que también es positiva y tiene el mismo valor. Y después, 3 centímetros a la izquierda de Q1, vamos a tener una carga, que sería la carga del electrón. Vamos a tener por acá una carga, ¿sí?, que sería la carga negativa de un electrón. Vamos a poner acá Q negativa del electrón. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Las fuerzas sobre el electrón, la carga 1, que está más cerca, va a producir una fuerza que vamos a llamar fuerza 1. Vamos a tener acá F1. Mientras que la 2, que está ubicada más lejos y tiene el mismo valor, va a ejercer una fuerza que va a ser un poco menor,
y esta sería la fuerza 2. Bueno, la fuerza resultante, como vemos, va a estar dirigida hacia la derecha y va a ser la suma de ambas fuerzas. Va a ser la suma entre F1 y F2. O sea que la fuerza resultante va a ser la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre el cuadrado de la distancia 1 más la constante por la carga 2 por la carga del electrón. Acá donde puse carga 1, carga 2 es acá la carga que se repite es la carga del electrón, multiplicado por la distancia 2 al cuadrado. Respecto a las distancias, la distancia 1 es de 3 centímetros, o sea 0,03 metros. Y la otra está a una distancia que sería de 0,6 más 0,3, 0,09 metros. Bueno, reemplazando por los valores tenemos que la fuerza resultante es 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La puedo poner como factor común y acá voy a hacer la carga 1, que sería de 6 microcoulomb, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga del electrón, que es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, sobre la distancia 1, que sería 0,03 metros elevados al cuadrado. Y después tengo la otra carga que vale lo mismo, 6 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, sobre la distancia que es de 0,09 metros también elevados al cuadrado. Bueno, resolvemos todos los cálculos y tenemos que la fuerza resultante sería aproximadamente de 1,066, vamos a redondear a 1,07 por 10 a la menos 11 newton. Con lo cual vemos que la opción correcta no es la que marcó quien resolvió el examen, sino corresponde a la opción E. Esa sería la correcta. Pasamos al problema siguiente. Bueno, el siguiente es un problema sobre fenómenos de transporte, sobre ósmosis. Dice que un osmómetro contiene una solución la cual se encuentra separada por una membrana semipermeable pura de su solvente contenido en el vaso de precipitados. Ambos se encuentran a la misma temperatura. Luego de un tiempo se observa que la columna de líquido que comenzó a ascender por la columna del osmómetro se mantiene estable. Se puede afirmar que, bueno, primero recordemos que durante el proceso de ósmosis pasa solvente, generalmente agua, desde la solución que tiene menor concentración hacia la más concentrada. De esta manera se va diluyendo, va perdiendo concentración la solución que estaba más concentrada, y al mismo tiempo la solución menos concentrada va aumentando su concentración. De todas maneras, el flujo osmótico no finaliza cuando ambas soluciones alcanzan la misma concentración. Eso difícilmente se logre, porque al pasar solvente se produce un desnivel que genera una diferencia de presión hidroestática que va a alcanzar un punto de equilibrio cuando esa diferencia de presión hidroestática sea igual a la presión osmótica de la solución. O sea que vamos a tener que la presión hidroestática, diferencia de presión hidroestática, va a ser igual a la diferencia de presión osmótica. Es decir, que la densidad por la gravedad, por la diferencia de altura, por el desnivel que se produce, va a ser igual a la presión osmótica, que sería igual a la diferencia de osmolaridad por la constante de los gases por la temperatura absoluta. Así que bueno, vamos a ver las opciones. La primera dice que la altura alcanzada se debe a que la presión hidroestática de la solución igualó a la atmósfera. No tiene nada que ver. La altura alcanzada se debe a que la presión hidroestática
igualó a la presión osmótica de la solución. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, por lo tanto, esta sería la opción correcta y pasamos al siguiente problema, ya que una sola era correcta. Bueno, el problema dice, determine la velocidad en centímetros sobre segundo con la que fluye la sangre a través de la aorta de un paciente, sabiendo que debido a un estrechamiento su radio se redujo a 15 milímetros y el caudal es de 6,36 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, tenemos el caudal que sería 6,36 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minutos. Bueno, lo vamos a dividir a esto por 60, dividido 60, para tener metros cúbicos sobre segundos. Así que nos va a quedar 6,36 por 10 a la menos 3 dividido 60, y esto sería 1,06 por 10 a la menos 4. 1,06 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Ahora, el caudal es igual a la velocidad por la superficie. La velocidad va a ser el caudal sobre la superficie. Y entonces podemos poner que la velocidad va a ser el caudal y la superficie podríamos calcularla como pi por el radio al cuadrado. Entonces, los 15 milímetros que tenemos acá son 0,015 metros. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a tener un caudal de 1,06 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos, dividido pi multiplicado por el radio, que sería 0,015 metros elevados al cuadrado. Esto me da 0,1499 metros por segundo, aproximadamente 0,15 metros por segundo, pero como me piden centímetros sobre segundos, multiplicamos por 100 los metros por segundo y obtenemos unos 15 centímetros sobre segundos, y esa debería ser la respuesta. O sea que acá vamos a poner, bueno, siendo unidad, anotamos solamente 15, y ahí finaliza el problema. Pasamos al siguiente. Bueno, el que sigue dice, un dispositivo similar al utilizado por Joule en su experiencia sobre el equivalente mecánico del calor contiene una masa de agua de 1,5 kilogramos. Calcular el número de veces que deben arrojarse dos pesas de 55 newton cada una desde una altura de 3 decímetros si se quiere lograr un aumento de temperatura de 0,5 grados Kelvin. La densidad del agua me dice 1 gramo por mililitro, el calor específico, el equivalente mecánico del calor, me da una serie de datos. Bueno, y vamos a hacer el cálculo. Vamos a tener que igualar el calor que recibe el agua con la energía mecánica, la variación de la energía mecánica, en este caso energía potencial, de las pesas. Entonces, para el agua voy a tener la masa de agua por el calor específico, por la variación de temperatura, y para que me quede en joules lo vamos a multiplicar esto por la equivalencia que me dan. Vamos a obtenerlo en calorías y vamos a multiplicar por 0,18 joules sobre calorías. Entonces me va a quedar en joules. Y del otro lado vamos a colocar la masa de las pesas, pero recordemos que son dos pesas, acá me dan el peso directamente, así que vamos a poner 2 por el peso, ¿sí?, por la altura que tengo. Lo tenemos que poner en metros, está en decímetros, o sea 3 decímetros serían 0,3 metros. El delta T, cuando hablamos de una variación de temperatura de 0,5 Kelvin, no tenemos que sumarle 2,73 ni nada por el estilo.
porque cuando hablamos de variación de temperatura son idénticos los valores, ¿sí? Porque en dimensión el grado Celsius es igual al Kelvin, la escala está desplazada, pero la variación de temperatura es la misma. Bueno, vamos a poner la masa de agua, la vamos a poner en kilogramos, ya que tenemos el calor específico, en calorías sobre gramos, la ponemos en gramos, quiero decir, 1500 gramos por una caloría sobre grados Celsius, por la variación. Bueno, acá me olvidé de algo importante, la energía mecánica la multiplicamos por N, que es lo que tengo que averiguar, que es la cantidad de veces que tienen que caer las pesas, ¿no? Bueno, la variación de temperatura dijimos que era de 0,5 grados Celsius y el factor para convertir de calorías, que es lo que me va a dar todo lo anterior, a joules, sería este, y acá tengo 2 por 55 newton, la altura sería 0,3 metros por el número de veces que caen las pesas. Entonces vamos a tener 1500. Acá vamos a simplificar los gramos, los grados Celsius, entonces vamos a tener 1500 por 0,5, 750 calorías por 4,18 joules sobre calorías, dividido, y acá tenemos 2 por 55, que serían 110, 110 multiplicado por 0,3, que serían 110 por 0,3, serían 33. Esto nos queda en, perdón, acá donde pusimos joules, está bien, 33, y esto sería newton, ¿sí? Perdón, no, serían joules, estos serían joules. Y acá tengo despejada el número de veces que da exactamente, hacemos el cálculo y da 95 veces. O sea que acá vamos a colocar 95, pasamos al problema que sigue. Bueno, llegamos al problema número 2, el último del parcial, del final, y es un problema sobre conductividad del calor. El vidrio de una ventana rectangular mide 2 metros por 1,5 metros, tiene 4 milímetros de espesor. ¿Cuánto calor intercambia en kilocalorías a través del vidrio en una hora? Si hay una diferencia de temperatura de 2 grados Celsius entre el interior y el exterior. Considere únicamente la conducción. Bueno, aplicamos la ley de Fourier, que dice que la cantidad de calor va a ser igual al coeficiente de conductibilidad, que me lo dan, multiplicado por el área, por la diferencia de temperatura, dividido por el espesor y multiplicado esto por el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos todos los datos, o sea, porque tenemos el tiempo, es 1 hora, es decir, 3600 segundos. Me dan datos para que averigüe el área de la ventana o la superficie, es 2 por 1,5, 3 metros cuadrados, el espesor es de 4 milímetros, es decir, 0,004 metros, así que bueno, es solo hacer el cálculo, reemplazar el coeficiente de conductividad, también lo tenemos, es 20 por 10 a la menos 5 kilocalorías, justo la unidad que me pide, sobre metro segundo grado Celsius, por el área de 3 metros cuadrados, por la diferencia de temperatura, que es de 2 grados Celsius, por el tiempo, que es de 3600 segundos, y todo esto dividido por el espesor de 0,04 metros, y esto me da 1080 kilocalorías, y finaliza este problema realmente muy fácil. Bueno, en general el final era bastante fácil. Bueno, si alguien precisa alguna ayuda con biofísica, matemáticas, química, análisis matemático, física, puede contactar con el Centro de Estudios GR, van a encontrar la información y los datos para contactar, la información de este canal.
Si alguien tiene también algún parcial o algún final que quiera que resolvamos en próximos videos, puede enviarlo a nuestro mail o vía WhatsApp. Así que bueno, gracias y hasta próximos videos.